ginecólogo ya está en la Casa de las Mujeres aquí en TVC y embarazo ectópico es el tema del día de hoy. Sonny, buen día. Muy buenos días, Carlita. Y bueno, la verdad es que recibir la noticia de que una está embarazada es increíble, pero desgraciadamente no siempre este embarazo puede llevarse hasta el término, ¿no? Hasta que nazca el bebé, porque hay diferentes problemas que pueden suceder. Y uno de ellos es el que viene a platicarnos el día de hoy, el doctor, nuestro ginecólogo de casa, Armando Ruiz, que es el embarazo ectópico. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Hola, Sonia, gracias. Buenos días, Carla. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Armando? Gracias por la invitación, gracias, bien. Al contrario. Y pues, a ver, entendamos qué es exactamente el embarazo ectópico, que bueno, la verdad es que por lo que platicábamos hace un ratito, pues es algo desgraciadamente común, o sea, bastante común. Relativamente frecuente, sí. Ajá. Es una causa de urgencia, obstétrica. Y finalmente el embarazo ectópico o embarazo, me lo preguntabas, extrauterino, es aquel que se forma efectivamente por fuera de la matriz o del útero. Es una urgencia toda vez de que esto no es posible, es decir, naturalmente no puede suceder, y lo que llega a suceder es que se rompa generalmente el sitio de localización de ese embarazo es en la trompa de falopio, de tal manera que esto no puede seguir avanzando toda vez de que la distensión propia que va sucediendo del embarazo hace que esa trompa de falopio se rompa. Pero al estar tan vascularizada, al estar tan irrigada por las arterias, las venitas y demás, llega a provocar un sangrado importante, de tal manera que a la paciente hay que meterla a quirófano en una forma muy rápida, toda vez que es un compromiso de vida. Para que sepamos más o menos de qué se trata esto, cuando estábamos chiquitos, nos decía la mamá que su embarazo, nosotros nos formamos en su panza. Y así nos quedamos con ese concepto. Esta es la matriz, o sea, donde debe de suceder el desarrollo del bebé es en la matriz. A eso voy. De tal manera que cuando estábamos chiquitos nos decían que nosotros nos formábamos en la panza de la mamá. Cuando llegamos a la secundaria, a la prepa, que ya estudiamos un poquito más de biología y de anatomía, pues nos dijeron que nos formábamos adentro del útero, de la matriz. Pero todavía un poquito más detallado es que el embarazo se forma realmente en la trompa de falopio. La trompa de falopio finalmente son dos mangueritas, digamos, dos tubitos, por eso se llaman tubas, que se encuentran a los lados de la matriz. Y realmente el embarazo de todas las mujeres se forma de inicio en las trompas de falopio, propiamente en una región que se llama región ampular o de la ampolla. Ahí es donde se unen finalmente las dos células de la reproducción, el espermatozoide del papá, el óvulo de la mamá. Y en el interior de esta trompa de falopio hay unos como pelitos que se llaman cilios, que se van a encargar de ir barriendo literalmente hacia el interior de la matriz, ahora sí, ese óvulo ya fecundado. ¿Qué sucede en el embarazo ectópico? En el embarazo ectópico a veces estos pelitos, estos cilios, están afectados, de tal manera que no llega a ser el barrido efectivo hacia el interior de la matriz. Causas que nos pueden dar un embarazo ectópico o patologías que frecuentemente nos dan este tipo de problemas, la principal es una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Consiste en una infección en el interior de su matriz, que de igual manera llega a afectar, a repercutir en las trompas de falopio, disminuye el calibre de la luz de esas trompas de falopio, de tal manera que sí puede haber todavía el paso del espermatozoide, porque son diminutos, se hace la fecundación, como platiqué, en la región ampular de la trompa de falopio, pero en el momento que ya ese óvulo fecundado es barrido hacia el interior, o quiere ser barrido al interior de la matriz, ya no sucede, de tal manera que se queda como atorado. Ahí se sigue desarrollando, ahí digamos se implanta ese óvulo fecundado y se sigue desarrollando. Lo estamos viendo ahora en la pantalla. Lo estamos viendo exactamente en la pantalla, ahí estamos viendo la representación de cómo queda atoradito ese óvulo fecundado, se sigue reproduciendo y aproximadamente no pasan de 8 o 9 semanas, va a empezar a presentar la sintomatología con el compromiso vascular, se llega a romper esa pared de la trompa de falopio que es muy delgadita, pero sumamente vascularizada, como mencioné, y entonces se presenta el sangrado. Entonces, digamos, una se hace la prueba, te das cuenta que estás embarazada, pueden pasar las primeras semanas y no te das cuenta que a lo mejor tu embarazo es ectópico. ¿Esto lo puedes detectar mediante un ultrasonido? O sea, cuando tú vas con tu ginecólogo, la primera cita que ya estás embarazada, ¿ahí se puede ver? Así es, Sonia. La sintomatología de un embarazo ectópico es
antes de que se presente el problema del sangrado, de la urgencia, es tan similar como cualquier otra paciente embarazada, como fue tu caso al principio. La paciente va a sentir un poquito de náuseas en la mañana, un poquito de cansancio en el transcurso del día, somnolencia, los clásicos síntomas que presenta toda mujer embarazada. Ay, qué triste, ya sabes, después de cierto tiempo sucede. Te haces tu prueba casera, a lo mejor, te sale positiva, lo comentas con tu médico te manda a hacer tu prueba de embarazo al laboratorio, de igual manera sale positiva, porque se están produciendo las hormonas normales del embarazo. Claro. En el momento en que ya lo hacemos a través de imagen, en este caso del ultrasonido, generalmente ahí es donde nos damos cuenta. Y digo generalmente porque a veces el estudio nada más se enfoca, como es lo usual, al interior de la matriz. Si no estamos viendo ese saco gestacional, una de dos, o nos podemos ir con la finta de que no esté la paciente embarazada, o que creamos que se trata de un embarazo todavía más joven y que todavía por consiguiente no se puede visualizar ese saco gestacional. Ahí lo ideal es siempre hacer todo un paneo, ver ese útero, pero de igual manera ver las trompas de falopio para descartar que no estén ocupadas, ¿no? Entonces, definitivamente no se va a poder llevar a cabo ese embarazo. ¿Y qué sucede para los próximos embarazos? Bien, definitivamente no se puede por la urgencia que acabo de mencionar. ¿Qué sucede para los siguientes embarazos? Bueno, el tratamiento es, una vez que se ha hecho el diagnóstico, quitar esa trompa de falopio. A esto finalmente lo que va a hacer es evitar precisamente el sangrado importante de la mujer. Los siguientes embarazos, dejamos el 50% de posibilidades, lo mencionaba Sonia hace ratito, para que esa mujer se pueda embarazar, toda vez que le dejamos ya nada más un oviducto, una trompa falopio o una tuba, así es. Entonces, estadísticamente está también reportado que una mujer que ya ha tenido un embarazo ectópico tiene unas posibilidades también un poquito más elevadas que el resto de la población a repetir nuevamente un embarazo ectópico. Esa es la importancia del diagnóstico. Ahora con la inseminación. Con la inseminación artificial, bueno, disminuiríamos ese riesgo toda vez de que finalmente ya el procedimiento está guiado. Pero si tuvo estos antecedentes, digamos una enfermedad pélvica inflamatoria, el médico obviamente debe estar enterado y por consiguiente tomar las precauciones debidas. ¿Qué sucede cuando, bueno, la verdad es que hay muchos casos, ¿no? Que hay mujeres que estando embarazadas no se han dado cuenta por X razón. La verdad es que parece increíble, pero son muchísimos los casos. Digo, yo en mi caso, la verdad, lo noté inmediatamente, no empiezas a sentir muchísimos síntomas, pero sí sucede que hay muchas mujeres que ya tienen a lo mejor 3 meses de embarazo y no se han dado cuenta. Entonces, ahorita nos acabas de comentar que es muy difícil llegar hasta los 3 meses, tal vez llegarían hasta los 8 meses, pero no se dieron cuenta que tuvieron esto ni que estaban embarazadas y tienen este sangrado. La recuperación es más difícil por no haber tenido o sea, que no lo hayan detectado antes. ¿O es exactamente igual que si hubieran llegado al doctor, se dieron cuenta que era un embarazo ectópico y se hace... ¿O se pueden confundir con la menstruación? O sea, por el sangrado. O sea, tal vez estoy diciendo una tontería, pero no sé qué tanta cantidad. Si la paciente tuvo un embarazo ectópico, no va a haber de otra. Se va a dar cuenta. Por el sangrado. La cuestión es muy aparatosa, pero no es un sangrado, Sonia, externo. El sangrado es interno. Es decir, se rompe la trompa de falopio, la arteria que irriga la trompa junto con otras que están por ahí cerquita empiezan a sangrar en el interior del abdomen. Todo lo que es sangre libre en cavidad abdominal, en la pancita, produce un dolor muy intenso, de tal manera que la cuestión se convierte en una urgencia. Es algo muy similar a cuando tienes, por ejemplo, un cuadro de apendicitis, un cuadro de un quiste de ovario, por ejemplo. O sea, sería mejor no llegar hasta ese punto, sino detectarlo a las 6 semanas, a las 8 semanas. Esa es la ideal, o sea, como toda medicina preventiva, eso es lo ideal, ¿no? Qué tema tan importante, ¿no? E ignoramos tantas cosas y no sabemos a lo que nos enfrentamos. Gracias. Ay, cuando uno se puede embarazar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias y ahora nos vamos con Víctor Segarra. Gracias. Gracias.